Vamos entonces a orar. Yo voy a pedir que abran sus Biblias primeramente en el libro de Apocalipsis. Este libro que a veces le tenemos, o no deberíamos, pero no se lee mucho porque como habla de los acontecimientos finales, no siempre se entiende, pero la palabra Apocalipsis viene del griego que significa descubrir el velo. Y lo que Dios quiere es revelar cosas para nosotros, los acontecimientos finales. Y podemos decir que Apocalipsis lo dividimos en dos partes. Una que es el término escatología, donde están los acontecimientos cuando la iglesia sea arrebatada, lo que va a vivir la tierra, la aparición del falso profeta, anticristo, eso es escatológico. Pero hay una parte que son los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que Dios le envía una carta a la iglesia digamos, de que están en Asia Menor, o oficialmente ahora es Turquía, y son 7 iglesias. Empieza con Éfeso y termina con la última iglesia, la Odisea. ¿Y por qué le envía una carta? Porque Dios es como para decirle lo que Él espera de la iglesia, lo que Él anhela, los defectos y las virtudes. Entonces estas cartas son para este tiempo, para nosotros. Algunos estudiosos dicen que cada carta es para una etapa de la vida, una para la Edad Media, otra para este siglo. Pero si al estudiarlas todas, nos damos cuenta que en cada época hay una iglesia como Éfeso, que perdió el primer amor. Hay una iglesia como Filadelfia, que se ama entrañablemente. Una iglesia como Pérgamo, que dejó entrar falsa doctrina. Y así, en este tiempo, la iglesia están viviendo igual las 7 etapas, la cualidad o defecto de estas 7 iglesias. Pero hoy yo le quiero hablar de una de mis favoritas, y que es la iglesia de Esmirna. Y le invito a que abran sus Biblias en el Apocalipsis capítulo 2, del versículo 8 al 11. Ustedes me escuchan bien, ¿cierto? ¿Sí? Ya, vamos a leerlo. Estaba recién con mi hermana del estudio bíblico, así es que estaba ahí, terminamos justo a las 8 con 10 minutos y pudimos ingresar acá contenta, gracias al Señor. Lo leemos entonces, ustedes sigan la lectura, porque hay Biblias que son nueva versión internacional, otros que son de diferente versión. Esta es la Reina Valera 1960. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. 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 Ahí sí. Vamos entonces a poder estar acá apoyando la palabra del Señor. Mis hermanos, la ciudad de Esmirna es una ciudad que actualmente existe en Turquía, pero con otro nombre. Se llama, aquí lo tengo anotadito, se llama Izmir. Y se le conocía como la ciudad, la perla de la zona, como la perla del mar Egeo, porque era una ciudad muy hermosa. Imagínense conocerse como la perla de, muy, muy impresionante, ¿ya? Esta ciudad que podemos ver nosotros era reconocida porque se hacían muchas actividades para los emperadores, a Juegos Olímpicos. Y esto quiero que lo anoten un poquitito, porque de los Juegos Olímpicos era muy importante. Aquí tenemos. Entonces, también se dice que la ciudad de Esmirna
Era una ciudad donde el evangelio se proclamó y se llevó a cabo con mucha eficacia, porque era una iglesia, una congregación que se formó, pero que amó mucho la palabra del Señor. Por lo tanto, no costó que el evangelio se propagara de buena manera. Porque bien sabe usted que hay momentos que el evangelio no se lleva tan fácil, cuesta mucho más que en otras ciudades. Pero aquí en la ciudad de Esmirna, todo era muy, pero muy fácil. El cristianismo se expandió de forma muy rápida, ¿ya? Pero la palabra Esmirna, como introducción, viene de la palabra traducida mirra. ¿Les trae recuerdo la mirra? Sí. Cuando Jesucristo nace, después de 2 años aproximadamente, llegan a Belén magos. Y entre ellos no eran 3. La Iglesia Católica le puso nombre. Dice que eran magos, que eran astrólogos, que conocían las estrellas. Y por cultura siempre andaba una caravana de 60, 80. Y entre los regalos que le llevaron a Jesús fue oro, incienso y mirra. La mirra, nosotros que somos de acá de la zona sur, conocemos el pino. El pino tiene una resina. Y esa resina para nosotros es un olor no tan agradable, pero la mirra es un árbol hermoso que la resina que bota es tan perfumada que es la mirra. Nace como la resina de un árbol, ¿ya? Para que usted se imagine. Y esta resina, al molerla, queda un perfume grato que se ocupaba mucho para la sepultura. La gente lo guardaba para casi toda su vida, para que cuando muriese, por cultura oriental, se perfumaba. Entonces, cuando le llevaron mirra a Jesús, le estaban diciendo de alguna forma, es para el día de tu sepultura, simbólicamente. Entonces tiene un olor muy grato, un perfume muy rico. Y esta carta, Dios se la envía, que Juan la envíe, pero dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y se repiten las 7 cartas, escribe al líder, escríbele esta carta, envíasela al pastor, al que está a cargo de la iglesia en la ciudad de Esmirna, porque yo voy a hablar con la iglesia. Y aquí nos da a entender algo que como congregación nosotros sí estamos enseñados. Hay una cabeza que es Jesucristo, el que lidera la iglesia. Pero hay también un matrimonio encargado que nos va enseñando cómo llevar a cabo la tarea. Entonces aquí estaba un pastor o líder y a él se le dirigía la carta. Y en esta carta Jesús se presenta con las cualidades de él, con cualidades. Qué lindo Jesús. Dice, yo soy el primero y el postrero. Es decir, soy el comienzo y el fin de todas las cosas. En término griego, el alfa y la omega. No hay término medio. Yo empiezo y termino. No tengo fin. No tengo inicio. ¿Cuántas veces nos han preguntado, ¿y qué creó a Dios? No lo creó nadie. ¿Y cuándo morirá Dios? Dios jamás morirá. Porque Dios es el principio y el fin por la eternidad. Y luego le dice una frase tan linda, le dice, el que estuvo muerto, pero vive, este está escribiendo esta carta. El mismo Jesucristo se presenta resucitado, tal como hoy día nos habla a nosotros el Espíritu Santo y nos trae el mensaje de Dios, porque Cristo está vivo, Cristo es real. Y le empieza a decir ahora a la iglesia, ya tú sabes que te está enviando la carta, el principio y el fin, y el que estuvo muerto pero está vivito. Por lo tanto, ahora yo te voy a decir las cualidades que veo de ti, iglesia de Esmirna. Y le dice, yo conozco tu tribulación. Anote bien, tribulación. ¿Sabe que esta palabra tribulación significa no una pena? No. Significa una angustia extrema. Significa una carga muy pesada sobre los hombros. Eso es una tribulación. Y Dios le dice a Esmirna, yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu
digamos, tu aflicción extrema que estás llevando. ¿Ya? Luego le dice, yo conozco tu pobreza. Esta pobreza era no una pobreza, hermana, de una pobreza que nos falte un día un poco de sal, nos falte un poquito de papa para hacer la comida. Cuando habla de pobreza en griego, tiene un término que significa extrema pobreza, pero extremadamente pobre, materialmente hablando. La iglesia en Mirna sufría una gran tribulación. Era extremadamente pobre, por eso que le dice, yo conozco tu pobreza. Pero al mismo tiempo le está diciendo, pero tú eres rica en lo espiritual. Amén. Ella se consideraba, la congregación de Mirna, una iglesia muy pobre. Pero Dios le está diciendo, a mí no me interesa tu riqueza. Yo te digo que tú eres rica en lo espiritual. Mire qué linda comparación nos hace el Señor. Mire qué detalle. Luego le dice, le habla a la iglesia y le explica. Versículo 9. Y yo conozco también las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Sucede que la palabra blasfemia significa calumnias. Esta iglesia era calumniada por causa de Cristo, por personas que eran religiosas, pero que no tenían a Cristo en su corazón. Judíos que defendían la ley de Moisés, judíos que estaban en la ciudad de Mirna, que se creían superiores, pero que lamentablemente no estaban haciendo la voluntad del Señor. Llevamos tres cualidades que tiene la iglesia. Tienes una gran tribulación, eres extremadamente pobre, estás sufriendo las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Ya? Pero sabe que no le hace ninguna corrección. Si usted observa acá y léalo con calma, de las 7 iglesias que usted puede ver en el capítulo de Apocalipsis 2 y 3, no hay solamente 2 iglesias que Dios no le corrige, como decimos, no le tira la orejita por algo. A esta iglesia no le encuentra nada malo. Y es raro, porque si uno se piensa, el Señor en nosotros, está el Espíritu Santo, pero perfectos no somos. La diferencia es que esta iglesia, mis amadas hermanas, hacía todo con amor para Dios. Y cuando algo lo hace por amor, cuando usted y yo pasamos las penas amando a Cristo y soportamos las aflicciones como un buen soldado de Jesús, Dios no nos reclama, Dios nos alienta a seguir. Porque no le encuentra ningún defecto, ni a Esmirna, ni a Filadelfia, que la pueden observar más adelante. Ni una, no hay nada malo. Imagínense ustedes que el Señor nos llama a su presencia y diga, Verónica Orrego, pasa adelante. La hermana Benita la voy a usar al día. Y le diga puras cualidades. Yo veo cómo tú amas mi nombre, cómo trabajas, y que no diga ningún defecto. ¿Cómo se sentirá el corazón de la hermana Berito? Feliz. ¿Cierto? Gozosa. Es cuando nosotros quedamos solos en la casita, siendo pequeña, y el papá nos dejaba una tarea, y después el papá con la mamá revisaban. Bien, todo lo que yo le pedí usted lo hizo, y lo hizo con amor. Bien, bravo, un aplauso. O en el jardín, estrellita, corazoncito, ¿cierto? Qué lindo. Cuando el Señor a quien servimos encuentra que nuestro servicio es de calidad, es bueno. Con todas las imperfecciones que signifique, pero es bueno. Luego, que uno no encuentra ninguna corrección, está todo bien en Mirna, le está ayudando y la está confirmando en su fe. Y le dice,
no temas en nada lo que vas a padecer. Porque el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel. ¿Ya? ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que la iglesia estaba ya sufriendo, pero después le dice más adelante, porque por 10 días tendréis aflicción, es decir, iglesia de Esmirna, ustedes están sufriendo mucho por mi nombre, pero les viene otra prueba aún mayor, que durará cerca de 10 días. Algunos estudiosos piensan que 10 días habla de un tiempo muy pequeño, un tiempo limitado, porque los días del Señor son cortos comparados con los nuestros. Pero también puede ser, y yo me inclino por esta postura, que habla de que la iglesia fue perseguida por los 10 emperadores más malos, pero más malos que ha existido. Uno de ellos fue Nerón. Para que usted sepa, era tan malo, tan malito, que Nerón quemó la ciudad y le echó la culpa a los cristianos. Y en ciertas ocasiones quería caminar por un sendero y como no encontró luz, pidió que a los cristianos lo amarraran y los quemaran vivos para él poder pasar por ese camino. A esa maldad llegó a sufrir la iglesia de los primeros tiempos. Y a veces nos quejamos porque nos duele la cabeza o por cualquier detalle y no servimos al Señor. A veces ay Señor bendito, tenga misericordia de mí el Señor. Aquí están los emperadores más malos, justo son 10. Entonces yo me inclino que cuando le dice a la iglesia de Mirna, y vas a sufrir una tribulación por 10 días, es por estos 10 emperadores más malitos que puedan existir. Imagínense el corazón de la iglesia. Ya estaban sufriendo una tribulación muy grande, extremadamente pobres. Además levantaban calumnias, pero ellos tenían que pensar que iban a sufrir otro poco más. Pero Dios le da una promesa. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Al comienzo recordamos que la iglesia le ofrecía muchos sacrificios, muchos honores a los emperadores romanos. Y como era acostumbrado, ponían una corona de laurel en la cabeza como galardón. La palabra corona, ¿sabe qué significa? Era la premiación máxima. Y que significa que era un ganador extremo, que había logrado la meta. Cuando Dios le dice a la iglesia en Esmirna, iglesia, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, le estaba diciendo, aquí en la tierra, lucha, esfuérzate, sé valiente, y obtendrás la vida eterna en el cielo. ¿Ya? Mis hermanos, mis hermanas, nosotros como iglesia del Señor, Chiguayante, Tierras Blancas, Chillán Viejo, estamos viviendo etapas muy difíciles. Muy difíciles. Esta pandemia vino a cambiarnos y a colocar prioridad en nuestra vida que tal vez no la teníamos en el orden que Dios quería. ¿Cuántas familias se han reencontrado en la cuarentena o en la pandemia? ¿Cuántos hermanos nuestros han vuelto a Cristo en medio de la pandemia? Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos amando más a Dios en la oración, en la palabra? Porque realmente nos queda más tiempo y no podemos tener excusa. Sí, no nos congregamos, pero hay más tiempo. Pero ¿cuántos de nosotros, iglesia, estamos viviendo realmente lo que significa tomar la mirra y aplastarla para que salga el buen aroma? Para que la persona pudiese tener la mirra en sus manos, la sacaba del árbol, la molía y la podía aventar. Usted y yo, el día de hoy, Dios quiera y nos encuentre dentro del listado, que seamos la iglesia de Esmirna. Una iglesia tal vez sí con tribulación. Una iglesia que tal vez alguna necesidad podrá pasar.
Tal vez se nos viene algo peor más adelante, no lo sabemos. Pero la única confianza que tenemos es que si somos fieles al Señor, le veremos un día ya en la gloria. Cuando uno predica del Evangelio, la gente piensa que esto es como la promoción 3x1. Me arregla el matrimonio, me salen las dolencias y tengo economía estable. Y cuando se dan cuenta que Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, muchos no quieren negarse a sí mismos y no quieren servir a Cristo, porque Cristo demanda de nosotros que nosotros ya no vivimos, sino como dice el apóstol Pablo, más Cristo debe vivir en nosotros. La iglesia de Esmirna, para poder dar el perfume grato y para poder ser una iglesia agradable delante del Señor, tuvo que ser molida en la tribulación, molida en la pobreza y molida en la calumnia. Pero ¿saben qué? El aroma fue tan grato que el Señor no le encontró ningún defecto a esta congregación. Yo me pregunto en esta hora, ¿seremos como Esmirna nosotros? ¿Tendremos la fortaleza de esta iglesia? ¿Estaremos a la altura de lo que Dios quiere para nosotros? Porque, hermana, cuando está la abundancia, cuando está la paz en el hogar, cuando todo va bien, es fácil levantar las manos y glorificar a Dios. Es muy fácil. Tener el gozo del Señor en pleno gozo de la victoria es fácil. Pero como esta iglesia, mantener el gozo en la prueba, mantener la fe en la prueba y escuchar la voz de Dios que nos dice, aún te falta ser probada, aún te falta ser molida para que me des un olor grato y tener el gozo del Señor, no es fácil. Pero yo creo en mi corazón y compruebo cada día que pasa que hay hombres y mujeres que no hemos dispuesto a ser como Esmirna. No hemos dispuesto a pagar el precio por nuestra fe. Aunque se levanten calumnia tras calumnia y nos digan muchas cosas, la bandera de Cristo sigue alzada porque Cristo está con nosotros. Y porque el Evangelio sigue siendo predicado como debe ser, porque Cristo nos ha mandado a hacerlo. La enseñanza de hoy día, hermana, en plena pandemia que estamos viviendo, con un futuro paro de camioneros que se nos viene, con enfermedades que no sabemos, con una cierta vacuna que parece que sí es buena y parece que no es buena, no lo sabemos. Pero en medio de la adversidad, usted recuerde agradar a aquel que le llamó. Y yo debo agradar a aquel que me llamó. Y si estoy en la tribulación y en la pobreza extrema y en la blasfemia, que me han levantado una calumnia, hermana, todo el Señor, el que ve y el que nos apoya y el que nos levanta. Por lo tanto, yo le animo. Para hacer una iglesia como Esmirna, no es fácil. No. Al mínimo problema, ¿y por qué Dios no responde? ¿Y por qué Dios me hace pasar por esto si soy su hija? Si aún diciéndole que semanas enteras los emperadores no alimentaban a los leones para que se comiera y le quitara de las manos a esos niños y esa mujer embarazada de su vientre, mataran a los que decían proclamar de Cristo, ¿cuánto más nosotros que solamente hemos vivido una pandemia, aunque es grande, pero nuestra fe sigue intacta, porque tenemos el calor de un techo, estamos abrigaditas, tenemos comida y tenemos este medio para poder alientarnos unas con otras? Entonces, mi amada hermana, yo le animo. Si viene otra tribulación, si viene otra angustia, recuerde que a Dios le agradó Esmirna por la fe, por la perseverancia, y porque una iglesia que no se preocupó de lo material, se preocupó de agradar a Dios. Amén, hermana. Yo quiero al menos ser como Esmirna. Yo siempre digo, Señor, no importa ser la última en el cielo, pero por favor déjeme besar sus manitos y déjeme agradecerle todo lo que usted ha hecho por mí. Déjeme, Señor, ¿cuántas personas ahora dicen yo quiero ser conocida?
Qué importante es cuando usted y yo somos conocidos por el Señor. Cuando ante el cielo Dios nos nombra, nos dice, yo sé que ella va a poder soportar, yo sé que ella no va a negar mi nombre, yo sé que esta mujer va a perseverar hasta el último. Así debemos ser conocidas en el cielo, como mujeres que hemos levantado la bandera del Evangelio y que no la vamos a bajar, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Shabaquenda Ribakei. Es el Dios que servimos, hermana. No puede ser fácil llevar esta bandera, el Evangelio. Es difícil. Claro que es difícil. A la manera del Señor tiene su problema. Pero si es Mirna, agradó a Dios. Y el mismo Dios está con ella. Es el mismo Dios que hoy está con nosotras. Y nos dice, aliéntese tu corazón, aliéntese, y aunque tengas que ser molida, vale la pena. Porque cuando alguien es molido, como la mirra, cuando usted camina por la calle, le dicen, hay una presencia diferente en usted. Usted habla diferente. Usted es una persona que marca diferencia. Pero para que eso pase y seamos reconocidas como hijas de Dios, que agrademos al Señor, hemos tenido que pasar por el proceso que nos tengan que moler, que nos aprieten, que nos duela, pero vale la pena, porque el hablar después es diferente, porque nuestro caminar es diferente y caminamos como mirando al Dios verdadero, al Dios maravilloso. Dejo aquí la palabra y me gustaría, pastora, si me permite orar por la palabra. Yo sé que esto, cada uno vive su proceso, pero el mensaje, iglesia, siga adelante, sigamos adelante. Y aunque nos tengamos que seguir moliendo, así como esta mirra, no importa. La idea es dar un perfume grato y que la gente diga, algo hay en ella, algo hay diferente. Ella habla y se comporta diferente. Y le vamos a decir, es que en mí ha habido un trato de Dios. Mi mirada está puesta más allá de lo que mis ojos pueden ver, porque Dios ha prometido y Dios cumplirá. Amén. Yo quiero orar por ustedes, como orar también por mi vida. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quiero dar la gracia por esta instancia de compartir este culto, Señor, con la iglesia en Chihuayante, la iglesia en Coquimbo. Dios amado, gracias, Señor, porque aunque todo el mundo, Padre amado, esté angustiado, los que no te conocen, la iglesia de Cristo sigue confiando en ti, sigue esperando tu respuesta. Señor amado, si bien es cierto, nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por el desierto, pero si ese desierto nos ayuda a ser como la iglesia de Esmirna, una iglesia sufrida, pero que agradó tu corazón, Señor, haznos fieles. Haznos firmes en nuestra convicción de saber en qué Dios he creído. No es suficiente levantar manos y decir gloria al Señor, aleluya, y cantar. Es necesario que en este tiempo nuestra fe, a pesar de tantas tribulaciones, marque la diferencia. Señor, ayúdanos como iglesia, porque esta iglesia es la que verá el rapto, Señor, muy pronto, Cristo nos viene a buscar y queremos agradarte, ser conocidos en el cielo como una iglesia que soporta las tribulaciones confiando en el Dios verdadero. Gracias por el pastor Luis, gracias por la pastora Lucy, Señor, gracias por la congregación, y oro, Padre amado, también por Chillán Viejo, orando, Señor, por mi esposo, por la iglesia, para seguir adelante, Padre amado, y si viene otra tribulación, otra pena, Señor, nuestro gozo, Señor, sea completo en creer que usted nos sostendrá, que usted nos dará la corona de la vida, si somos fieles, Señor, aún Dios amado, hasta la muerte. Bendiga esta palabra en nuestros corazones. Se lo pido todo en el nombre de Jesús, nuestro Dios y nuestro amado Salvador. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gracias, pastores, por esta oportunidad. Gracias, mis hermanas, poder verle a algunas de ustedes y poder saber que Dios está con nosotros. Amén, pastores.